Hola profesor y compañeros, mi nombre es Natalia Hernández y en este video voy a presentar mi proyecto final del curso de cálculo integral. El tema desarrollado corresponde a sólidos de revolución aplicados a un envase cosmético industrial. En este proyecto se realizó un modelado matemático de un recipiente utilizando funciones matemáticas como por ejemplo GeoGebra y también el método de discos para calcular su volumen mediante integrales definidas. Los sólidos de revolución son figuras tridimensionales que se generan cuando una función matemática gira alrededor del eje. Este tipo de sólidos tienen muchas aplicaciones en áreas como la ingeniería, la arquitectura y el diseño industrial. Gracias al cálculo integral es posible calcular propiedades importantes de estas figuras, como su volumen y capacidad. Por esta razón, los sólidos de revolución representan una aplicación práctica de las matemáticas en problemas reales de la industria. En esta parte podemos observar el objeto seleccionado para el proyecto, que en este caso es un envase cosmético industrial. Este tipo de envases son utilizados principalmente para almacenar perfumes, cremas o productos de cuidado personal. Elegí este objeto porque tiene una forma geométrica adecuada para poder aplicar sólidos de revolución y además representa una aplicación real en la industria. El diseño de estos envases es importante porque influye en la capacidad de almacenamiento, la estética y también el uso eficiente de materiales. Para construir el envase utilicé varias funciones matemáticas, donde cada una representa una parte diferente del frasco. La primera función representa la base, la segunda el cuerpo principal y la tercera el cuello del envase. Posteriormente, estas funciones se hacen girar alrededor del eje X para generar el sólido tridimensional. Este procedimiento permite transformar una figura plana en un objeto con volumen. En esta diapositiva se muestran las funciones matemáticas utilizadas para construir el sólido de revolución. La función x de x representa la base del envase, la función g de x representa el cuerpo principal, generando la curvatura del frasco, y la función h de x representa el cuello superior. La combinación de estas funciones permite obtener una figura más realista y similar a un envase cosmético real. Para realizar la representación gráfica utilicé GeoGebra 3D. En esta herramienta ingresé las funciones matemáticas y posteriormente apliqué la rotación alrededor del eje X. GeoGebra nos permite visualizar el sólido de revolución en 3 dimensiones y observar cómo cada función forma una parte del envase. Además, esta herramienta facilita el análisis geométrico y la comprensión visual del cálculo integral aplicado en el proyecto, que más adelante les voy a estar hablando más al detalle y mostrando el objeto como se ve en GeoGebra. Para calcular el volumen del sólido utilice el método de discos. Este método consiste simplemente en sumar infinitos discos pequeños a lo largo del eje de rotación mediante una integral definida. La fórmula general utilizada es pi multiplicado por la integral del cuadrado de la función. Este procedimiento permite calcular el volumen total del sólido generado. Listo, en esta parte entonces planteamos la integral utilizada para calcular el volumen del cuerpo principal del envase. La función seleccionada fue la correspondiente al cuerpo del frasco, ya que representa la mayor parte del sólido. Posteriormente, esta función fue elevada al cuadrado y reemplazado en la fórmula del método de discos para poder obtener el volumen aproximado. Entonces acá ya podemos observar el sólido de revolución generado en GeoGebra. Se puede identificar claramente la base, el cuerpo y también el cuello del envase cosmético. La rotación de las funciones alrededor del eje permitió generar una figura tridimensional similar a un recipiente real utilizado en la industria cosmética, por ejemplo. Esta visualización facilita la comprensión del modelado matemático y también del cálculo del volumen. En esta diapositiva se presenta como el desarrollo matemático utilizado para poder calcular el volumen del envase cosmético mediante el método de discos. Primero se plantea la integral principal, lo cual corresponde a v igual a pi multiplicado por la integral desde 2 hasta 6 de 0.1 por x menos 4 al cuadrado más 1.5, todo elevado al cuadrado, diferencial de x. En esta expresión la letra V representa el volumen del sólido. El símbolo pi aparece porque estamos trabajando con un sólido de revolución, es decir, una figura que se genera al girar alrededor de un eje.
Los límites de integración, que son 2 y 6, indican el intervalo donde se encuentra el cuerpo principal del envase y donde vamos a calcular el volumen. La función 0.1 por x menos 4 al cuadrado más 1.5 representa la forma curva del cuerpo del frasco. Luego, esta función se eleva al cuadrado porque así lo establece la fórmula del método de discos para poder calcular volúmenes. Después de plantear entonces la integral, se realiza la expansión del polinomio para facilitar el proceso de integración. Al desarrollar algebraicamente la función, obtenemos términos de cuarto grado, tercer grado, segundo grado y términos lineales. Posteriormente, cada uno de estos términos se integra por separado, aplicando las reglas básicas de integración. Por ejemplo, cuando aparece x a la cuarta, se aumenta el exponente en una unidad y luego se divide por el nuevo exponente. Ese mismo procedimiento se aplica por cada término del polinomio. Después de integrar todos los términos, se reemplazan los límites de integración, primero evaluando en 6 y luego evaluando en 2. Finalmente, se realiza la resta entre ambos resultados para poder obtener el valor aproximado del volumen total del sólido. El resultado final obtenido es aproximadamente 42.7 unidades cúbicas. Este valor representa la capacidad volumétrica aproximada del envase cosmético diseñado en el proyecto. Bueno, en el cálculo de volúmenes, el cálculo de volúmenes tiene una gran importancia dentro de la industria. Permite optimizar materiales y reducir costos de producción, ya que ayuda a determinar con precisión la cantidad de material necesaria para poder fabricar cada recipiente. Además, contribuye al diseño eficiente de los envases, mejorando tanto su funcionalidad como su estética. También facilita el cálculo exacto de las capacidades de almacenamiento, algo fundamental en industrias como la cosmética, alimentaria y también la farmacéutica. Por esta razón, las aplicaciones del cálculo integral son ampliamente utilizadas en procesos de ingeniería y de diseño industrial. Bueno, entonces ya tenemos como conclusión que los sólidos de revolución permiten modelar objetos reales mediante funciones matemáticas y herramientas tecnológicas como, por ejemplo, GeoGebra. Gracias al cálculo integral fue posible calcular el volumen aproximado de un envase cosmético industrial y comprender cómo las matemáticas tienen aplicaciones directas en la vida real. Este proyecto permitió relacionar conceptos teóricos del cálculo integral con aplicaciones prácticas dentro de la ingeniería y sobre todo el diseño industrial. Además, ayudó a comprender la importancia de las integrales definidas en la construcción y en el análisis de objetos tridimensionales. Gracias.